Estamos con Carlos Ferreiro, que es el alcalde de Madrigal, y vamos a hacer unas preguntas sobre las zonas de baño que están situadas dentro de la Garganta de Alardo. Esta es la tercera temporada de la regulación de las zonas de baño en Madrigal. ¿Cuál es el balance de estos 2 años anteriores? Totalmente positivo. La gente que viene a la Garganta lo está notando, los cambios que están acometiendo, muy positivos. ¿Cuántas personas trabajan cada temporada debido a esta normativa? Tenemos 8 puestos fijos contratados a través del ayuntamiento, y luego en restauración aquí oscilan entre 60 y 70 puestos de trabajo que también se benefician de todo el tema de la garganta, relacionado con la garganta y el agua. Y en cuanto a los usuarios que utilizan estos servicios, ¿qué piensan ellos? Si habéis hecho alguna pequeña encuesta o les habéis preguntado. Sí, la verdad que si preguntamos a la gente está encantada, como te he repetido anteriormente. Se han puesto baños, se van a meter ahora unas duchas también que se van a poner para tratar todo el tema de las cremas. La gente está muy contenta, muy positiva, en primer lugar por la regulación de los aparcamientos. La gente puede venir a aparcar tranquilamente, o sea que muy bien, muy positivo. Hace unos días te entrevistaste con el director general de Turismo. ¿Cuál es su opinión referente a esta iniciativa pionera del Ayuntamiento de Madrigal? Pues la verdad que está encantado también. De hecho, vamos, somos un estandarte, nos utiliza de referencia para otras gargantas de aquí de la comarca de la Vera, y le está animando a que cometa las mismas medidas que estamos tomando aquí nosotros en la garganta. Muy positiva. ¿Tratará el Ayuntamiento de Madrigal de conseguir la bandera azul para las zonas de baño que hay en la Garganta de Alardo? Sí. De hecho ya estamos haciendo todo el expediente y tramitando para conseguir. Próximamente en septiembre tendremos otra reunión con demás alcaldes y el director general de turismo para agilizar todos los trámites de la bandera azul. ¿En qué benefician estas medidas al sector hotelero y demás empresas de Madrigal? Hombre, pues la verdad que estamos consiguiendo las pernoctaciones, que vengan más personas a pernoctar, y de hecho desde que llegamos al ayuntamiento la despoblación en Madrigal iba en aumento, y del año para acá hemos notado que ya se ha sujetado, no solamente eso, sino que ahora mismo tenemos más población en Madrigal que hace 2 años, porque la gente está viniendo y se está sentando la población. Es un tema muy serio, el despoblamiento en los pueblos. ¿Es cierto que el Ayuntamiento de Madrigal obtiene beneficios que reinvierte luego en mejorar la zona? Sí, no te quepa duda. Aparte de los 8 empleos que se pagan con todo lo que se recauda de la zona azul, también todos los camiones de los residuos que vienen a recoger sábados y domingos, y todo lo demás se invierten en mejora, accesibilidad, como te he dicho antes, unas duchas que se van a poner, más bancos, mesas de piedra para que la gente pueda venir y merendar tranquilamente. Todo lo que se recauda en la garganta se reinvierte todo automáticamente en la garganta, para mejora de beneficio de todos. Por último, ¿quieres añadir alguna cosa más? Que la gente venga, que respete el agua, que respete la garganta, que tenemos un agua estupendo, además un agua que no es salada, como yo digo, que no estropea y no se queda seca la piel ni se inflaman los labios, como yo digo, con la sal. De verdad que queremos que respete la garganta, y nuestro lema es respetemos al Alardo, y queremos el uso y no el abuso.